Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite del Centro de Estudios Maite López, tu canal de matemáticas, física, química y lengua española. Hoy vamos a hablar del lenguaje, especialmente de las funciones del lenguaje. Para ello vamos a hablar primero cuáles son las 6 partes que engloban la comunicación. En cualquier acto de comunicación siempre vamos a encontrar a un emisor, que es el que envía el mensaje al receptor. Para que este mensaje logre comunicar algo, lo que tiene que remitir, ¿vale? Se necesita un contexto. Ese contexto tiene que ser accesible tanto para el emisor como para el receptor. Además, esto no es todo, necesitamos un código. Por ejemplo, que los dos hablen el mismo idioma, que sea común a emisor y receptor. Por último, el mensaje tiene que circular por un canal. Ese canal puede ser, por ejemplo, ahora mismo Internet. Me estáis escuchando a mí, yo soy la emisora, vosotros los receptores o tú eres el receptor. El código sería ahora mismo el lenguaje castellano que estamos hablando, ¿vale? Y el canal ahora mismo sería Internet y el mensaje pues esta clase. Bueno, pues ya lo veis. Todos estos factores son imprescindibles para que consigamos comunicarnos y cada uno de ellos, de cada uno de estos se va a derivar una función del lenguaje. Por tanto, tenemos 6 factores, tendremos 6 funciones, pero en cada frase, en cada oración, en cada parte que podamos leer, hablar o demás, no tenemos por qué encontrar una única función. Pueden venir varias funciones en un mismo mensaje. Unas tendrán siempre más peso que otras. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera. La primera función es la función principal del lenguaje. Se llama función referencial. También se la conoce como representativa y enlaza el acto de comunicación con su contexto, o sea que esta tiene como medio el contexto. Enlaza, fijaros, el acto de comunicación con su contexto. El emisor tiene la intención de informar objetivamente, o sea, sin dar ningún tipo de opinión, sobre la realidad, sobre el referente, sobre el contexto. Por ejemplo, yo puedo decir, el agua hierve a 100 grados y eso no es una opinión mía, es que es así. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? En textos científicos, técnicos, periodísticos de información. O sea, en aquellos textos en los que no damos una opinión, sino que contamos un hecho que ocurre. La función emotiva o expresiva. Esta se va a centrar en el emisor. Nos permite expresar nuestra actitud respecto a lo que estamos comunicando. Por lo tanto, esta no va a ser objetiva, va a ser subjetiva. Aparece claramente en las interjecciones, en ese tonito de ironía que podemos tener, ¿vale? Incluimos, por tanto, nuestra subjetividad, sentimientos y actitudes. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué buen día hace? Bueno, a mí me parece un buen día, igual a otra persona no. Veis que además ahí llegan las exclamaciones, porque estas oraciones, una gran mayoría de ellas pueden ser exclamativas o interrogativas y sobre todo muchas de ellas vienen en primera persona porque es el emisor el que está contando pues, su opinión hacia algo. Por ejemplo, me encantan los días soleados, ¿veis? Me encantan a mí, primera persona. Esto suele aparecer en conversación, en poesía lírica o en periodismo de opinión. La siguiente función de la que vamos a hablar es la función conativa, también conocida como apelativa. Está vinculada al receptor, ¿vale? Entonces, el emisor tiene la intención de obtener una respuesta del receptor, tanto lingüística como, por ejemplo, una acción. Si yo le digo a alguien, ¿puedes venir? Estoy esperando a que se acerque. Juan, por favor, no molestes. ¿Veis? Lo mismo, estoy esperando a que Juan esté tranquilo, calle, ¿vale? O si miro a alguien y le digo, ven, ¿vale? Pues estoy esperando a que haga eso, precisamente que venga. Como veis, utilizamos el vocativo, el imperativo y mucho la segunda persona. Tú puedes venir, ¿vale? Aparece en textos publicitarios, donde nos invitan muchas veces a pasar a la acción, como por ejemplo yo ahora mismo si te digo suscríbete, exactamente, ¿no? Y en conversaciones. Pasamos a la siguiente función. Bueno, comentaros que estas 3 funciones que hemos visto hasta el momento, ¿vale? Representativa, emotiva y conativa, fueron las
funciones que representaba el modelo de Bühler, pero el modelo de Roman Jakobson analiza estas 3 funciones y las 3 que os voy a contar a continuación. La fática. La fática se le llama también de contacto. Esta está vinculada al canal. Se da cuando empezamos una comunicación y comprobamos si el canal funciona. Por ejemplo, si yo voy a comenzar este vídeo, puedo decir, ¿me oyes bien? Esto es cuando comenzamos la comunicación. Si lo mantenemos abierto, puedo recibir ese feedback, ¿no? Sí, te escucho perfectamente. O para cerrar la comunicación. Imaginaros, cuando yo estoy hablando con un walkie-talkie, puedo decir cambio y corto, por ejemplo, ¿vale? O estoy despidiéndome, bueno, pues adiós, hablamos tal día, ¿vale? Entonces, en ese momento estoy, mirando si el canal funciona bien o dando las indicaciones de que ya termino la comunicación. Como veis, son frases generalmente cortitas, muy comunes, ¿vale? Con fórmulas generalmente de cortesía. Se suele hacer preguntas o admiraciones o exclamaciones de una manera muy educada, ¿vale? Porque además lo que suelo reclamar muchas veces es ese feedback, ¿no? Esa contestación de ¿me oyes bien? Sí, te escuchamos perfectamente, ¿vale? Entonces, ya vemos lo que es la función fática, que por lo tanto lo que hace es comprobar ese canal. La metalingüística, bueno, pues esta se va a centrar en el código, ¿vale? El emisor con esta función tiene la intención de explicar la lengua utilizando la propia lengua. ¿Qué quiere decir eso? Pues por ejemplo, todas las acepciones de los diccionarios o de los libros gramaticales. Suele presentar tecnicismos lingüísticos. Por ejemplo, un ejemplo de función metalingüística sería ¿qué quiere decir impermeable? Y digo, impermeable quiere decir que no permite el paso de la humedad. ¿Veis? Pues como veis, aquí lo que estamos diciendo es explicar el propio código, la palabra impermeable. Y llegamos ya a la última función. Esta es la función poética, que no obligatoriamente va unida a la poesía, ¿vale? Lo que sí que va es vinculada, sí o sí, al mensaje, a la forma en la que expresamos el mensaje. Interesa cómo se dice y esto le damos prioridad más aún que a lo que se dice. Me interesa la manera en la que lo digo, ¿vale? Predomina en la literatura y en la publicidad. Utiliza la adjetivación, o sea, muchos adjetivos y recursos retóricos como metáforas, hipérboles, ¿vale? Por ejemplo, cuando algo me ha salido muy bien, digo, estoy más feliz que una perdiz. Y no es que una perdiz esté o no esté feliz, pero conocemos esta expresión que además rima y quiere decir pues que estoy muy feliz, ¿vale? Por supuesto, muchísimos textos poéticos, ¿no? Escritos de una manera pues con mucha adjetivación o con metáforas, por supuesto van a serlo, pero ya veis que no obligatoriamente tiene que ser un texto poético. Bueno, pues ya habéis visto las 6 funciones del lenguaje, que son representativa o referencial, emotiva, conativa, fática, metalingüística y poética. Espero que este vídeo tan cortito os haya ayudado a descubrirlas y sobre todo a poder diferenciar unas de otras. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.